Aquí está con nosotros la gastroenteróloga Carolina Sánchez, porque la gastroenteróloga usted doctora, nos pasó una estadística que nos llamó muchísimo la atención cuando estábamos reunidos aquí para planear los temas, y es de la bacteria Helicobacter pylori. El 60% de nosotros, de los ticos, tenemos probabilidad de presentar esta bacteria que se aloja normalmente en el aparato digestivo y que podría ser la causante de gastritis recurrentes, de infecciones digestivas, incluso de úlceras gástricas que podrían también desencadenar un cáncer, por ejemplo. La incidencia es muy alta y sobre todo la forma de contagio de esta bacteria también es bastante común. Así que le dijimos, doctora, ayúdenos a ampliar este tema. Por supuesto, contando con las consultas que ustedes también nos hagan al Facebook o al WhatsApp 6087-7777. Eso para un vídeo, como ustedes ya lo saben. Doctora, gracias por estar con nosotros. Hola. Por soportar los antojos de Thais y las tostadas y la mermelada y todo. Muchas gracias por la invitación. Todo? ¿Bien? Muy bien, gracias. Doctora, esta estadística a mí me llama mucho la atención porque debería preocuparnos. Más de la mitad de la población costarricense la presenta. ¿Ante qué panorama estamos? Más o menos de un 60 o 70% de un estudio que se hizo hace unos años, se determinó que el 60 o 70% de los costarricenses portamos esta bacteria. El problema es que esta bacteria, en un país con tan alta incidencia de cáncer gástrico y siendo declarada esta bacteria por la OMS como un carcinógeno tipo 1, un carcinógeno tipo 1 es, para explicarme, un carcinógeno en el cual se ha demostrado que tiene una relación directa con el cáncer. Entonces es muy importante que la población conozca sobre esta infección. Claro, ¿cuáles son las características de esta bacteria, doctora? Esta bacteria tiene la particularidad que sobrevive en un medio ácido como el estómago. No todas las bacterias sobreviven en un medio ácido. De hecho, el ácido del estómago es como, por decirlo así, nuestro sistema de defensa ante algunas bacterias que ingresan al tracto gastrointestinal. Entonces, tiene una forma de sobrevivir al medio ácido y quedarse en el estómago como en un pedestal, por decirlo así. No, y eso me hace preguntarle por qué nuestro sistema inmune, que puede combatir otros patógenos, no puede con esta bacteria. Es justamente por el pedestal, porque esta bacteria llega, se pone en la mucosa, que es como la superficie del estómago, en un pedestal, no está en contacto directo con la mucosa del estómago y secreta sustancias que estimulan al sistema inmune, y el sistema inmune empieza a liberar sustancias para tratar de matarla, pero ella está en su pedestal y no le llega, por decirlo así, las sustancias que libera el sistema inmune. Pero esas sustancias que libera el sistema inmune son tóxicas también o destruyen las células de la mucosa gástrica. Entonces de ahí es que vienen las úlceras y vienen las gastritis, las erosiones y etcétera. Aquí va a entrar una grabación, doctora, que usted incluso nos enviaba porque nos ayuda a apoyar muchísimo esto que usted está mencionando. ¿Qué estamos observando? Ahí está la bacteria, ya está alojada sobre la mucosa sobre la mucosa gástrica, perdón. Solamente que ahí no se ve también el pedestal que ella tiene. Ella libera esas sustancias y empieza, por decirlo así, a llamar al sistema inmune, como a probarlo, como a provocarlo, pero el problema es que el sistema inmune llega con todo su armamento y como no puede destruirla, lo que hace es destruir las células de la mucosa gástrica, y por eso es que se producen las úlceras y la gastritis. Ahí está justamente destruyendo. Ahí está el sistema inmune tratando como de destruir la bacteria, pero en este caso empieza a destruir la mucosa gástrica. Bueno, es la primera vez que lo veo así de esta manera tan gráfica, que me ayuda a tenerlo todavía mucho más claro. Esos bolitos de colores es la bacteria soltando lo que yo les decía a ustedes, que es como las sustancias que llaman al sistema inmune como para que la destruya, pero él no es capaz de destruirla porque ella está en un pedestal. Estábamos hablando, doctora, que la forma de adquirirla es bastante común. Explíquenos. Sí, de hecho se adquiere generalmente en la niñez. En países en vía de desarrollo como el nuestro se adquiere más o menos antes de los 5 o antes de los 10 años, no se conoce muy bien. Generalmente se tiene la teoría que puede estar en el agua, o sea, agua maltratada. También se ha demostrado últimamente que sí puede haber transmisión de humano a humano, incluso fecal oral, ¿verdad? Entonces se ha visto que esta bacteria pues tiene una alta incidencia en países
en vías de desarrollo, que tienen bastante pobreza, donde hay mucho hacinamiento en la casa y donde no hay un buen tratamiento de las aguas. Bueno, ¿y ante qué escenario nos coloca esto, doctora? Cuando usted habla que la adquirimos en la infancia, es decir, esta bacteria puede alojarse durante décadas en nuestro sistema digestivo. Durante muchísimos años. Y entonces esta evolución, ¿qué complicaciones puede traer? Otra característica de la bacteria es que esta bacteria tiene, por decirlo así, pequeñas características diferentes entre ellas. Hay bacterias del Helicobacter pylori que sí expresan unas sustancias que son las que más se relacionan a úlceras y las que eventualmente se pueden relacionar más a cáncer gástrico. Y hay otras que no la expresan. Entonces, esas bacterias que no expresan esas sustancias son las que se alojan por años en las personas y las personas están asintomáticas. Sin embargo, las bacterias que producen esas sustancias que son más tóxicas son las que se relacionan más con úlceras y eventualmente con un cáncer gástrico. También el lugar del estómago donde se aloja la bacteria también va a determinar mucho las manifestaciones que vamos a tener nosotros cuando tenemos la infección. Entonces, no es lo mismo si está en una parte que se llama antro gástrico respecto al cuerpo gástrico, entonces es diferente. Le entiendo entonces que dependiendo de dónde se ubique, así serán los síntomas también. Exacto, también. ¿Siempre hay síntomas, doctora? No siempre hay síntomas. Muchos de los pacientes son asintomáticos y es básicamente por lo que explicaba, porque aunque sean la misma bacteria, algunas no expresan unas sustancias que son más tóxicas, más, por decirlo así, más malas que otras. Entonces, las que expresan esas sustancias malas son las que van a desarrollar mucho más frecuente úlceras y cáncer. En cambio, las otras que no la expresan son generalmente los pacientes que tenemos asintomáticos, que no tienen ningún síntoma. Ahora, está bien, no tienen ningún síntoma, pero ¿eso significa que están exentos de riesgo? No necesariamente. Ok, eso es importante aclararlo. Porque algo muy importante que también determina el riesgo de desarrollar cáncer gástrico es justamente la herencia, ¿verdad? Entonces hay indicaciones en las cuales nosotros estamos obligados a buscar esta bacteria en algunas personas de la población porque ellos van a tener más riesgo de desarrollar cáncer gástrico, por ejemplo. Doctora, si yo vivo con una persona que ya sé que le diagnosticaron la bacteria Helicobacter pylori, ¿yo tengo más riesgo de adquirirla? Sí, porque últimamente se ha demostrado que sí hay transmisión de persona a persona. Y generalmente donde hay más riesgo es cuando convivimos como en la misma habitación o dormimos juntos. El hacinamiento, el vivir muy juntos, el vivir en un cuartito, muchas personas es un factor de riesgo para infectarse con la bacteria. Y vamos a colocarles una pantalla informativa que nos pasaba también la doctora Carolina Sánchez. Aunque hay personas que no presentan síntomas, en algunos casos, algunos cuadros sí, y allí los tiene usted para que preste atención. Porque, doctora, hay que decirlo, a mí me parece que estos síntomas también uno a veces los presenta con cierta regularidad. El dolor o ardor en el abdomen, ¿qué característica tiene? Estamos hablando de un dolor gástrico para imaginarlo mejor. Es un ardor donde la gente comúnmente conoce como la boca del estómago. Generalmente es ahí, es como un ardor y es un dolor y como usted dice, es un síntoma que en realidad muchas de las personas en Costa Rica lo presentan, pero y también veamos la frecuencia, ¿verdad?, de incidencia de la bacteria, es bastante alto. Este despertar con dolor en la noche. Esto es básicamente porque todos nosotros tenemos un ritmo circadiano de liberación de ácido. Para decirlo en palabras más fáciles, es que todos nosotros liberamos ácido sin estímulo más o menos entre las 12, 3 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una úlcera y hay liberación de ácido, entonces eso hace que la persona se levante con el síntoma, con el ardor. Por eso es que es básicamente en la noche madrugada cuando tenemos esos síntomas. ¿Esta pérdida del apetito se presenta durante todo el día? Sí, exacto. Y es básicamente también asociado mucho a las úlceras o a una gastritis que ya tiene que ser como bastante severa. Este otro síntoma a mí me llama mucho la atención. Estos eructos frecuentes, que a veces también la gente asocia con el reflujo, doctora. Ajá. Entonces, ¿de cuánta frecuencia estás hablando acá? Todos normalmente presentamos liberación de gas, ¿verdad? Pero cuando ya es sumamente frecuente, que ya usted lo nota, porque generalmente uno no cuenta como cuántos eructos al día ha tenido, pero cuando ya usted empieza a notar que a cada rato está eruptando, entonces uno dice, qué raro, estoy empezando a eruptar más frecuente. No hay como un número preciso.
¿Y este hinchazón en qué zonas es que se da? Generalmente es lo que la gente le llama colitis, ¿verdad? También hay como distensión, como eso que la gente dice, ay, es que estoy distendida, o sea, es básicamente como gas en el abdomen, digamos. ¿Los síntomas podrían variar según el área del estómago? Usted ya me lo explicaba, pero Sí, entonces... las manifestaciones pueden variar, depende de donde se encuentre la bacteria. En qué parte del estómago infectó, por decirlo así, así varían los síntomas y el riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer gástrico o úlceras. Me parece que para ir entrando en la parte del tratamiento, doctora, en el caso de que una persona sea asintomática, no sabe que tiene la bacteria, no tiene ni siquiera una sospecha. Aunque sea asintomática, implica, y se dé cuenta que tiene la bacteria, requerirá tratamiento. Eso depende de si tiene factores de riesgo y si tiene las indicaciones para erradicarla. Por ejemplo, si él, digamos, un paciente que está asintomático, pero su mamá falleció de cáncer gástrico, es una indicación de erradicarlo aunque esté asintomático. Pero por lo que le entiendo, entonces, tendríamos que asociar directamente que este cáncer gástrico pudo ser, en la mayor probabilidad, por la bacteria. Para desarrollar cáncer gástrico tenemos que tener una predisposición genética, ¿verdad? Que ya nosotros venimos con los genes que heredamos de nuestros papás. Ya, por eso es que muchas enfermedades se heredan. Hay pacientes, por ejemplo, que el papá tuvo cáncer gástrico, el abuelo tuvo cáncer gástrico y ellos desarrollan cáncer gástrico. Entonces significa que esas personas tienen la predisposición a padecerlo. Si unimos la predisposición a padecerlo, factores ambientales como la mala alimentación y sumamos que tenemos a la bacteria, el Helicobacter pylori, en el estómago, aumentamos muchísimo el riesgo de cáncer. Entonces, ¿qué hacemos en esa persona que tiene la predisposición? Pues eliminar el factor que nosotros podríamos eliminar, que es erradicar la bacteria, el Helicobacter pylori. ¿Siempre es necesario erradicarla una vez que nos damos cuenta que la tenemos? No necesariamente. En esto hay criterios encontrados a nivel mundial. Algunos que dicen que el Helicobacter pylori solo es bueno cuando lo matamos, pero en realidad hay que tener como un poco más de mesura, porque si el paciente no tiene factores de riesgo y no tiene síntomas, no necesariamente hay que erradicar la bacteria. Claro, si usted ya la buscó y la encontró, entonces la mayoría de la posición nuestra es erradíquela, ¿verdad? Nada hago teniendo. Antibióticos, exacto. Sí. Karen Ortiz le tiene una consulta. Recuerden que además del Facebook está a su disposición el WhatsApp para un videíto, 6087-7777. Karen Ortiz dice, doctor, ¿usted podría decirme qué es la gastritis antral eritematosa leve y si tiene que ver o tiene alguna relación con la bacteria? Es la gastritis más común que tenemos en Costa Rica y no necesariamente tiene que ver con la bacteria. También hay una cosa que se llama gastritis química y esto muchas veces es secundario a medicamentos o incluso al reflujo de bilis que está generalmente en el intestino y pasa al estómago. Entonces, no toda gastritis es secundaria al Helicobacter pylori. Andrea Alpizar le pregunta si usted recomienda desparasitarse o realizar algún cultivo de heces. No. Bueno, en realidad la bacteria se puede detectar por un examen específico buscando los antígenos en heces del paciente, pero el examen que generalmente nos hacemos en el EVAIS o el chequeo general, que es un examen, un frotis de heces, ahí no va a aparecer la bacteria, ¿verdad? A la hora ya de pensar en el diagnóstico, doctora, ¿cómo se hace? Hay varios tipos de formas para realizar el diagnóstico. La más común es cuando hacemos una gastroscopía, ¿verdad? Y encontramos algunos hallazgos que nos sugieran o el paciente tiene factores de riesgo, ¿verdad? Como que haya desarrollado una úlcera previamente o le encontramos una úlcera o el papá tiene cáncer gástrico o el paciente tuvo cáncer gástrico o un linfoma. En esos pacientes sí tomamos biopsias del antro gástrico y el cuerpo gástrico, o sea, diferentes partes del estómago, para detectar la bacteria. Hay otras formas que es un test de aliento y en unos exámenes de heces que son antígenos y son bastante buenos. A mí me parece importantísimo, doctora, en el espacio que usted nos ayude a dejar claro cuándo tenemos que realizarnos nosotros una gastroscopía, sobre todo porque la estadística en nuestro país está del 60-70%. A mí me parece altísima, es decir, si no tenemos estos factores de riesgo, si nuestros familiares no han padecido de cáncer gástrico, ¿a partir de qué momento nosotros deberíamos realizarnos una gastroscopía de forma preventiva? Generalmente a partir de los 40 años. Pero si ya la gente presenta síntomas, es mejor antes, cuando tiene el síntoma. Pero como tamizaje, a los 40 años es una buena edad para iniciar a realizarse gastroscopías. Pregunta José, qué buenas preguntas están haciendo, muchas gracias, buenísimas. ¿Qué alimentos favorecen a la bacteria y cuáles ayudan a disminuirla? La sal favorece el daño de la bacteria al estómago. La sal, el cigarro, el alcohol
va a aumentar el riesgo de hacer úlceras gástricas e incluso algunos medicamentos. Por eso es que en algunos pacientes que toman anticoagulantes o que regularmente tienen que tomar medicamentos antiinflamatorios como los AINES, como el ibuprofeno, como el Sulindaco, generalmente los pacientes que toman estos medicamentos nosotros tratamos de ver si tienen la bacteria y erradicársela para disminuir el riesgo de sangrado. Ahora mencionaba usted que si uno se da cuenta que la tiene de una vez, antibiótico, pero le quería preguntar si ese es el tratamiento específico de una vez, el manejo de antibióticos. De hecho, es una bacteria difícil de matar, porque como le explicaba, ella está en su pedestal y es muy difícil que el sistema inmune llegue a matarla. Entonces, tenemos que echar mano a los antibióticos, son mínimo 2 antibióticos y depende si el paciente no responde a estos primeros 2 antibióticos, hay otros esquemas de 3 antibióticos, entonces es un tratamiento bastante pesado. Bueno, y qué dicha que usted lo menciona, porque por todos he sabido que el uso de antibióticos muchas veces genera efectos secundarios gástricos, doctora, o que se lave la flora intestinal, o que de repente uno termine con mucha gastritis. ¿Cómo puede uno paliar esos efectos secundarios? Los antibióticos son buenos porque matamos bacterias malas, pero también matamos las bacterias de nuestra flora intestinal, como usted bien lo dijo. Entonces, hay formas de prevenir que esos antibióticos hagan un desbalance en esta flora y nos dé diarrea asociada a antibióticos, que es muy frecuente entre las personas. Entonces, en las guías de erradicación del Helicobacter pylori hay 2 probióticos aprobados para la utilización mientras uno está tomando el tratamiento de erradicación. Verá, unos son unos lactobacilos y los otros son el Saccharomyces boulardii se llama. La ventaja de estos probióticos, bueno, el Saccharomyces boulardii en específico, es que es una levadura. Entonces, como es una levadura, los antibióticos no la matan. Y los lactobacilos tampoco es sensible por decirlo así, al antibiótico, o sea, no lo va a matar. Doctora, una vez que utilizamos el tratamiento, ¿cuánto tiempo después se requiere una gastroscopía para chequear? Bueno, si el paciente, o depende de lo que nosotros hayamos encontrado en la endoscopía, le recomendamos una gastroscopía mínimo 1 mes. Esperamos unas 4 semanas después de que finaliza el tratamiento del Helicobacter. También está el test en heces, porque si nada más encontramos una gastritis leve y no requiere de otra endoscopía, enviamos un test en heces específico para detectar si está la bacteria presente. Escucha esta pregunta de Laura. Dice, ¿qué injerencia puede tener ser diagnosticada con piedras en la vesícula en cuanto a la propagación y proliferación de la bacteria? Yo he escuchado casos reales de personas que les quitan la vesícula y siguen con los dolores y cólicos y al final detectan que tienen esta bacteria y el problema en sí era ese y no la vesícula como tal. Bueno, ya ahí sí tiene que ver cómo se hizo el diagnóstico de las piedras en la vesícula. Realmente no es que tenga una relación. Muchas veces las personas se empeoran después de que le quitan la vesícula porque hay reflujo de la bilis del intestino hacia el estómago. Y si juntamos el ácido con la bilis, eso es súper irritante en el estómago. De hecho, es una de las causas de gastritis química. Pero si se encuentra el Helicobacter como hallazgo incidental y tiene las indicaciones, se debe erradicar. O si ya se encontró, pues la posición de la mayoría de los gastroenterólogos es que se erradique. Erradique. Marina Herrera dice, me di cuenta que tenía la bacteria cuando fui al dermatólogo. Ven qué interesante. Se me irritaba demasiado la piel del rostro y la doctora le recomendó hacerse un análisis para confirmar si era manifestación por Helicobacter. Y resultó que sí, tomó 2 veces el tratamiento porque costó eliminarla. ¿Qué tan común es que presente síntomas en la piel? Gracias por esta consulta, que me parece muy interesante. No es tan común. De hecho, el Helicobacter, se ha relacionado la infección con el Helicobacter con un linfoma en el estómago, se llama linfoma MALT. Entonces hay personas que tienen un linfoma, que el linfoma es un tipo de cáncer, y con solo matar la bacteria, se elimina el cáncer también. Entonces es muy importante también hacer esta acotación. Otra enfermedad que también se relaciona es la púrpura trombocitopénica idiopática. En algunos pacientes nosotros también erradicando el Helicobacter pylori mejora, es bastante impresionante. Sí. Las anemias, sobre todo la anemia con deficiencia de hierro también y la anemia por deficiencia de B12 también pueden estar relacionadas con la infección por Helicobacter pylori. Giovanna Chinchilla dice que al esposo le diagnosticaron la bacteria, lo medicaron, pero dependiendo lo que coma, sufre de ataques de dolor gástrico. No sabemos si se curó o no porque aún no le hacen la gastroscopía. Como dije, no necesariamente hay que hacer la gastroscopía. En algunos pacientes se puede hacer el examen de heces, pero si persiste con síntomas, entonces podemos buscar, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico puede estar haciendo que el paciente persista con síntomas. Y de hecho, aunque suene extraño, se relaciona la erradicación del Helicobacter con el aumento del reflujo.
Y eso es básicamente un poquito más científico porque cuando matamos el Helicobacter hay una, por decirlo así, sobreexpresión de una sustancia que aumenta la producción de ácido y entonces empezamos a tener reflujo. Y eso sí se ve con bastante frecuencia después de la erradicación de la bacteria, pero pasa por un tiempito y luego se vuelve a su normalidad. Ahora, una vez que la bacteria es erradicada, doctora, ¿puede reaparecer? Sí, pero en un bajo porcentaje, más o menos de un 2 a un 5% de las personas que se erradican con Helicobacter pylori se reinfectan. Reinfectarse es cuando ya usted tiene un examen que dijo que estaba negativo y luego vuelve a salir positivo. En algunas personas le damos tratamiento y vuelve a salir positivo, eso no es reinfección, eso es que la bacteria no fue sensible a los antibióticos que dimos, entonces por eso es que hay que dar otro tipo de esquema. Ok, respondíamos a esa consulta de doña Ana, que preguntaba si a ella la trataron por 14 días y que si la erradicaron y si podría volver a tenerla. Ya la doctora le explicaba, doña Ana. María Murillo dice, yo la tuve y me di cuenta porque sentía náuseas y falta de apetito. 2 de los síntomas que explicábamos aquí. Dice, tomé tratamiento y se me quitó. Ahora me hago la gastroscopía cada 2 años y me cuido de las comidas. Pero le hace una pregunta, doctora, ¿cuáles cuidados son necesarios con respecto a la alimentación? En realidad, en cuanto a alimentación que se haya mostrado asociación, sobre todo es con la sal. Pero nosotros le recomendamos a los pacientes tratar de disminuir todos los alimentos como tipo embutidos, ¿verdad? Que tienen mucha sal y tienen muchos preservantes y tienen otras sustancias como alimentos con nitrosaminas que pueden aumentar el riesgo de síntomas y hasta de cáncer. Entonces, tratar de evitar eso, comer comida fresca, como por ejemplo, la base del costarricense, arroz, frijoles, ensalada, una carnita, o sea, comida saludable. Tratar de comer menos comida enlatada, procesada y comida como más fresca. Priscila Garita dice que el esposo actualmente tiene la bacteria. Así que esta entrevista cae perfecto para ella y para el esposo. Dice, uno de los síntomas, está tratándosela con antibiótico, uno de los síntomas que está percibiendo es falta de aire y presión entre el esófago y el pecho. Y quiere saber si este síntoma es común, doctora. No generalmente, pero eso se puede obedecer a un reflujo. Ahora, digamos, si es mucha la opresión, debería ir a emergencias para descartar, ¿verdad?, un infarto. Pero generalmente cuando erradicamos la bacteria o estamos en tratamiento de erradicación, pues como le digo, generalmente presentan reflujo. Entonces, como le digo, son 14 días de tratamiento antibiótico que es bastante pesado y sí, a veces es difícil de tolerar. Por eso es que nosotros generalmente recomendamos el uso de probióticos para que mejore la tolerancia al paciente al tratamiento y lo pueda terminar y así sea exitoso el tratamiento, porque si el paciente no lo tolera, lo deja a medias, no se mata la bacteria y podemos desarrollar resistencia a los antibióticos, que es lo que queremos evitar. ¿Por qué las úlceras pueden ser una secuela común de la bacteria? Básicamente porque el sistema inmune al intentar atacarla puede romper la mucosa gástrica y se forman las úlceras y generalmente las úlceras que más se asocian al Helicobacter pylori son las que se producen en la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Entonces, sí hay una relación directa con el Helicobacter y en esos casos hay que erradicar la bacteria. ¿Después de cuánto tiempo, doctora, y no sé si habrá como un dato específico con esto, de estar alojada esta bacteria podría desarrollar un cáncer gástrico, que es una de las complicaciones más severas que usted decía? Pues tiene que pasar bastantes años generalmente. Depende como donde se aloje la bacteria y las características de la bacteria, hace que la mucosa del estómago se empiece a adelgazar, se llama gastritis atrófica, ¿verdad? Y empieza a crecer dentro de la mucosa del estómago piel del intestino, le decimos nosotros, que es mucosa del intestino, se llama metaplasia intestinal. Esa metaplasia puede evolucionar a displasia y eventualmente un cáncer gástrico. Entonces, generalmente son años de la infección con la bacteria. Max Jiménez dice que se realizó una gastroscopía dando como resultado una úlcera duodenal péptica y la bacteria Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento y por cuánto tiempo? ¿Será posible que mi pareja también la pueda tener? Pregunta él, pero también interpreto la pregunta de Max porque tiene la úlcera y además tiene la bacteria. En este caso, ¿cómo lo trata? Como está tan asociada a la bacteria, cuando damos el tratamiento antibiótico siempre enviamos inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos que disminuyen la producción de ácido. Entonces, pues nosotros generalmente preferimos dar el inhibidor de bomba de protones, este medicamento para disminuir la acidez, que la úlcera se cicatrice y ya damos luego el tratamiento antibiótico, porque si está como la úlcera muy activa,
y le damos el tratamiento antibiótico, pues puede tener bastantes síntomas el paciente. Entonces a veces esperamos a que la úlcera está más cicatrizadita para empezar el tratamiento con antibióticos. La familia Chavarría nos escribe y dice que el esposo le dan todos los síntomas que usted ha explicado, doctora. Se hizo una gastroscopía hace 2 meses y todo salió bien. ¿Qué necesita hacerse para saber si tiene o no la bacteria? La biopsia, pero si ya tiene una gastroscopía reciente, se puede hacer el test en heces, que son los antígenos de Helicobacter pylori en heces. Eso lo hacen en los laboratorios. Y así es como se solicita, antígenos de Helicobacter pylori. En heces. En heces. Luis Jensi dice, quiero saber si el kéfir funciona contra la bacteria, ya que lo estoy tomando. ¿Y escuchó? El Keflin, no. Ajá. ¿No hay una relación? No ayuda contra la bacteria, no es parte del tratamiento, y para matar la bacteria, como digo, son mínimo 2 antibióticos y puede pasar de 2 antibióticos a 3 antibióticos. Entonces, un solo antibiótico generalmente no logra la erradicación de la bacteria y son mínimo, son 14 días los días recomendados. Katia Solís dice, yo tengo la bacteria y ya he tomado 3 antibióticos como tratamiento, más bien 3 tratamientos de antibiótico y no se erradica. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué tengo que hacer para eliminarla? Tendríamos que ver los tipos de esquema de antibióticos. Hay unos esquemas que se utilizan cuando ya se han utilizado los de primera línea y no se ha respondido. Básicamente, y eso obedece a la resistencia antibiótica que estamos teniendo en Costa Rica últimamente. Entonces se asocia otro medicamento que es el subsalicilato de bismuto, que ayuda también porque es un bacteriostático, junto con otros antibióticos para lograr la erradicación. Hay otros esquemas, que no se preocupe porque hay otros esquemas de tratamiento que van avanzando conforme no hay respuesta. ¿El consumo de suplementos como probióticos, doctora, pueden ayudar un poco a, no sé, a mejorar la salud digestiva? Los probióticos sí. Hay probióticos específicos para cada padecimiento, por decirlo así. No es porque yo me tome una caja de probióticos que yo voy a estar más saludable, ¿verdad? Eso pues puede aumentar la diversidad, pero hay probióticos específicos que tienen beneficios específicos. Entonces no es cualquier probiótico ni es todos los probióticos. Y en el caso particular del Helicobacter pylori o el tratamiento de erradicación, usamos estos probióticos para que ayuden al paciente a mejorar la tolerancia, a no tener diarrea, a disminuir la náusea y las molestias, para mejorar las tasas de éxito de erradicación. Claro, hay que empezar el probiótico desde el primer día que tomamos el antibiótico y ojalá 1 o 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento antibiótico. Esto es básicamente para ayudar a que la flora bacteriana vuelva a su densidad normal, o sea, vuelva a la cantidad de bichitos normales que tenemos nosotros. Me pregunta doña María Solano que si es posible que una muchachita de 14 años tenga la bacteria y cómo lo pueden comprobar. Sobre todo lo pregunta porque ella siempre pasa con dolor de estómago y eructa apenas come. Desde que era pequeña le ocurre esto, doctora. Sí, la infección acá en Costa Rica, bueno, en países en vías de desarrollo es generalmente en los 5 años más o menos, como en la etapa del kinder. Entonces sí, perfectamente es factible que una niña de 14 años, bueno, una adolescente, tenga la infección. ¿En ella aplica una gastroscopía? Depende si está muy sintomática, sí, o se puede hacer el examen en heces, que es como el más ampliamente conocido en Costa Rica, aparte de la gastroscopía. Nancy Fernández dice que el esposo se acaba de hacer una gastroscopía y le enviaron este tratamiento que le parece que es bastante fuerte. Quiere saber si hay niveles de Helicobacter. Le enviaron dexlansopral y Dileb por 30 días. Luego el tratamiento del antibiótico por 14 días, que se llama Elipac, más perenterol. Y por último, 60 días de dexlansopral, más probióticos. No sé cómo lo pronuncié, pero no, muy bien, muy bien. Este es el esquema que ella dice. ¿Qué opina usted? Bueno, posiblemente sí tenía una úlcera porque le iniciaron medicamentos para disminuir la producción de ácido y luego le dieron el tratamiento de la bacteria, que está perfecto. O sea, ese es el tratamiento de primera línea para el tratamiento de erradicación. Posiblemente se le continúa un poquito más el tratamiento para bajar la acidez, para evitar ese rebote que tenemos después de eliminar la bacteria, ¿verdad? Y que nos produce reflujo. Ahora, el lansoprazol no se tiene que tomar para siempre, sino que se toma junto con el tratamiento y se puede tomar 1 o 2 meses después y ya luego ir bajándolo hasta eliminarlo. Finalmente, doctora, Fiorella Solano me dice algo que me parece muy interesante. Hay animales como perros que tienen la bacteria. ¿Es posible que si la mascota de la casa la tenga y le envíen tratamiento para erradicarla, se la pueda pasar a los humanos también? Bueno, a menos depende como el tratamiento que hay, porque se ha visto en ovejas, en gatos y en perros, efectivamente el Helicobacter pylori, ¿verdad? Pero como digo, la transmisión es
o oral oral o fecal oral. Entonces hay que tener cuidado como la manipulación de las heces y también no estar como... Claro, a eso iba, Sí. porque este contagio oral se me ocurre que es muy frecuente, sobre todo para los que tenemos mascota y jugamos con el riesgo. animalito, que nos pase un lengüetazo así de un momento a otro. Pues sí tiene un poquito más de riesgo, pero no es como que de fijo la mascota lo tenga y nosotros de fijo lo vayamos a tener. No necesariamente, pero sí tiene más riesgo. Doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones finales, sobre todo en un tema que está tan palpable aquí en nuestro país? Bueno, también llamar a la tranquilidad, ¿verdad? Porque hay pacientes que están asintomáticos, que no hay una indicación para eliminar la bacteria, pero en pacientes que tienen síntomas, sobre todo en Costa Rica, donde hay tanta incidencia de cáncer gástrico, pues es mejor hacer una gastroscopía, básicamente para descartar que haya algo malo, ¿verdad? Y si se encuentra la bacteria, pues erradicarla. Lo otro es tratar de cuidarnos muchísimo con las comidas, ¿verdad? Evitar todo lo que son los irritantes gástricos, el cigarro, no exceso de alcohol, pues para evitar las úlceras asociadas a la bacteria. Perfecto. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. La doctora Carolina Sánchez, es la primera vez que nos visita, ¿verdad, doctora? Sí. Sí, bueno, mucho gusto tenerla acá. Muchísimas gracias. Esperamos vernos más seguido, doctora. Usted puede contactarla a este número, 2221-8055. Y también al número 7003-1464. 7003-1464. El nombre de la doctora es Carolina Sánchez, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y este tema es muy importante, así que repásenlo también en el Facebook de Buen Día dentro de un ratito. Gracias, doctora. Feliz mitad de semana. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.